Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Me es grato para la gloria del Señor y por su infinito amor podernos reunir nuevamente el día de hoy, martes 7 de julio del año 2026. Padre, queremos entregarte este tiempo para que seas tú obrando en nuestras vidas. En este día estudiaremos, Señor, el libro del profeta Isaías sobre su capítulo número 50. Padre, ten misericordia de nuestros errores. Guíanos, oriéntanos, ministranos y fortalécenos, Señor. Por cuanto en ti hemos confiado, a ti nos hemos entregado, en ti hemos esperado, Padre. Ayúdanos, Señor, a acatar, a obedecer y a memorizar, Señor, tus palabras, tus mandatos, tus ordenanzas. Gracias, Padre, por todo y por tanto. Te rogamos por nuestros seres muy amados. Te rogamos por nosotros y por el mundo, Padre. Ten misericordia, Señor, y guíanos por la senda que conduce a ti. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el unigénito, por quien te rogamos su pronto regreso. Amén. Muy bien. Isaías, capítulo 50. 50. Capítulo corto, no son sino 11 versículos. Capítulo que podríamos de pronto separar en tres pequeños bloquecitos para poder abordar toda la sabiduría que hay allí. El primero de ellos es dar una claridad de que aun cuando haya habido el exilio del pueblo de Dios hacia Babilonia, Dios no rompió su pacto. Él no faltó al pacto. Fuimos nosotros. Segundo elemento, veremos cómo el profeta está totalmente comprometido y decidido a hacer la obra que Dios le ha encomendado. Tremendo. Y en tercer y último lugar, una ratificación de lo que ya hemos visto a lo largo de toda la palabra. Bendición, salvación, esperanza, confianza para el creyente. Lago de fuego, incendio, amenaza hacia el no creyente. Tres elementicos. Fácil, sencillo. Sencillo no quiere decir fácil. Bueno, capítulo 50. Jehová ayuda a quienes en él confían. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿Quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no reunir? ¿No hay en mi poder para liberar? He aquí que con mi reprensión hago sacar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. De mi cuerpo a los hombres y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Me escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal
y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay en mí que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodearéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ay, pero qué fuerte. Oye, veíamos tres condiciones que vale la pena resaltar en este capítulo 50 del libro del profeta Isaías. Les decía que la primera de ellas es básicamente establecer que Dios no ha roto su pacto con su pueblo, con Israel. Para nada, para nada. De hecho, eh, todo pueblo de Dios, incluso nosotros, hemos sufrido impases, adversidades, hemos sufrido castigos, hemos sufrido pruebas que nos han llevado a cuestionar mucho nuestra vida y descaradamente hemos llegado a cuestionar a Dios, pensando que esa es la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios desea para nosotros. Dios se nos torció. Y resulta que es que todo esto no es porque Dios se haya torcido. Los que nos torcimos fuimos nosotros. Y allí claramente lo establece cuando habla durante todo el tiempo, lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia, de estos temas de idolatría, de estos temas de infidelidad hacia Dios. Nos hemos hecho responsables a nosotros mismos de estas condiciones. Y toda decisión tiene una consecuencia. Usted decidió seguir a otros dioses, hágale, ahí tiene su consecuencia. Usted decidió creer en Dios y ¿no? Ahí tiene la consecuencia. Velo claro, Dios no nos falló, nosotros le fallamos a Dios, como idólatras, como infieles al amor de Dios. Dios nos trata como si fuéramos su esposa. Y de acuerdo a lo que vimos en algún momento en Deuteronomio 24:1, el esposo estaba facultado cuando la esposa le faltaba o cometía una falta grave, el esposo estaba facultado para darle carta de divorcio, carta de repudio. No, yo con usted no quiero nada más. Deuteronomio 24:1. Sin embargo, ¿cómo inicia este capítulo 50 de Isaías? ¿Dónde está la carta de repudio? ¿Dónde está? No hay carta de repudio. En esta época lo vemos muy claramente que había una costumbre y era que el padre podía vender a los hijos para pagar una deuda. Los vendía como esclavos para pagar una deuda. Entonces, hombre, yo le debo tanto, yo le voy a entregar dos hijos y quedamos resueltos, o no sé, claro, no pasa nada. De igual manera, la pregunta que hace Dios es muy clara. ¿Dónde los he vendido yo? ¿A quién los he vendido? No, a nadie.
Los entregué a Babilonia para disciplinarlos, para que se aparten de esos malos caminos. Sin embargo, no nos apartamos. Sin embargo, mire, cuando Dios entregó a su pueblo para disciplinarlo como consecuencia de su idolatría, Dios rescató a su pueblo y le dio una nueva voz de ánimo y le dio una nueva esperanza y mandó destruir al pueblo de Babilonia. Lo mismo pasó con los asirios. Acuérdese que todo eso hemos estado hablando aquí en Jeremías y en Isaías, todo este proceso. Entonces, en primer lugar, Dios no faltó, no nos dio carta de repudio, no nos vendió. Dios sigue siendo válido, sigue siendo la fuente de todo bienestar para sus hijos. Eso sí, sus hijos tienen que adherirse al plan de Dios, cumplir con sus preceptos, cumplir con sus mandatos, cumplir con sus ordenanzas, aceptar que Dios es todo soberano, todo poderoso, que Dios todo lo sabe. Si nosotros no hacemos esa entrega, si nosotros no nos adherimos a ese plan de Dios, complicado el tema, complicada la cosa, maluca la cosa. Nosotros todos queremos la salvación y el amor de Dios, pero no queremos cumplir con sus preceptos, con sus mandatos, con sus ordenanzas. Queremos hacer las cosas como la canción a mi manera. Canción de Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Y resulta que cuando nosotros nos entregamos a Dios, ya no es a mi manera, es a la manera de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, conocer los atributos de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios. Por eso es tan importante. Es por eso. Pero si nosotros no cogemos una Biblia ni para acuñar una mesa, si nosotros nos limitamos y nos conformamos con lo simple y lo fácil. No, es que yo estoy oyendo la Biblia en el audiolibro y la pongo por las noches cuando me va a quedar dormido. ¿En serio? Ok. Cada uno con sus cada una. Todo lo que el pastor me dice es inspirado en la palabra de Dios. No, sí, es posible, pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Su pastor es un ser humano exactamente igual a usted. No es más que usted, no es menos que usted. Tiene una misión diferente. No haga de la palabra del pastor o del cura, no haga palabra de Dios. No son cosas distintas. Ojo, son cosas diametralmente diferentes. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la palabra del pastor o del sacerdote inspirada en la palabra de Dios. ¿Que acaso no fue con la Biblia y la palabra de Dios que el diablo tentó a Jesucristo? Escrito está. Yes. El segundo elemento es la decisión absoluta por sobre cualquier otra condición del profeta Isaías para hacer la obra que Dios le había encomendado. Es la decisión de Isaías de adherirse al plan de Dios. ¡Wow! Sin embargo, la descripción que se hace allí en esta segunda parte, que va del versículo 4 al versículo 9, nos genera una tremenda dicotomía, nos genera una dualidad. Pero a mí me la generó, puede que a otros no, pero a mí sí me la generó. ¿Yo qué hago? Pues a mí me generó una dualidad. ¿Por qué? Porque la descripción puede estar hablando única y exclusivamente del profeta Isaías
o puede estar describiendo exclusivamente al Mesías, a Jesucristo. Encajan los dos. ¿Por qué? Porque dice allí, me has dado lengua de sabio. Al profeta le dio lengua de sabio. Era profeta. A Jesucristo, Jesucristo es todo el conocimiento, es sabio. Esa sabiduría y esa brillantez inició a los 12 años. De ahí la levita Lucas, a Mateo. Allí está. Cuando predicaba delante de los sacerdotes de la iglesia. Dice allí, dame oído para escuchar. El profeta debía escuchar la voz de Dios para transmitirla. Y Cristo escuchaba las peticiones del pueblo y daba respuesta a todas ellas. Y aún hoy en día. Dice ella en la descripción, sufridor paciente. Pues hemos leído todo lo que le ha pasado al profeta Isaías y cómo él se ha aferrado severamente a Dios. Y ni que hablar del sufrimiento de Jesucristo, pues hizo la obra máxima, el pacto sempiterno para la salvación del hombre. Tremendo. Y un valiente triunfador. Sí, claro, características. Cristo venció la muerte y venció el pecado con su sangre. Y el profeta finalmente logró ser escuchado y sacar por la obra de Dios el pueblo de Babilonia. De manera que allá cada uno con sus cada una sacará sus conclusiones. Para mí existe una dicotomía. Y más me inclinaría yo a pensar que está describiendo al profeta Isaías. Pero cabría pensar de que también está describiendo a Jesucristo, al Mesías. Y en tercer y último lugar, básicamente hace referencia a que para los santos, los elegidos, los hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, que no, que todos somos criaturas de Dios. Ay, qué cosa. Para los hijos de Dios hay esperanza, hay gozo, hay promesa, hay consuelo. Dice allí el texto, hay consuelo para los santos. Y esto es una versión, casi que una versión de bolsillo del proceso y del evangelio. Es un gran resumen de todo el evangelio. Para los santos, los hijos de Dios, hay consuelo, hay amor, hay salvación. Eso es lo que establece. Y ellos disfrutarán de todo esto y se les anima a seguir creyendo en Dios. Por el contrario, a aquellos que no creyeron en Dios, que no atendieron los asuntos de Dios, que no se ocuparon de las cosas de Dios, aquellos que fueron infieles al amor de Dios, aquellos que fueron idólatras, orando a otros dioses, a ellos les vendrá lago de fuego. De hecho, es casi irónico lo que dice allí el profeta. Seguid la luz de tu fuego. O sea, hágale por ahí que se va a seguir perdiendo y se va a quemar, tranquilo, no hay lío. Tremendo esto, ¿ah? Y les da una recomendación, les dice, hombre, no confíen en ustedes mismos, no, no se aferren a su propia concepción de las cosas. Aférrese a Dios. Si usted sigue aferrado a su propio criterio, usted va a perder y va a ser incinerado, va a ser quemado. Y esto es delicado. He visto un sinnúmero de ejemplos, aún con personas muy cercanas, sacerdotes o curas o pastores, más delicado todavía,
que están tan convencidos de lo que ellos piensan y creen que todo aquel que no esté conforme a lo que él piensa y cree o no esté en su iglesia, está perdido y extraviado. Se están ahogando en su ego. No en su ego, sino en su espacio ego. Están tan convencidos de que son poseedores de la verdad. Les falta tanta humildad y tanto amor para decir las cosas. Recordemos que la fe se comparte y desde ningún punto de vista se imparte. Como dice mi hija, a la fuerza ni un pico. Mis muy queridos, ¿cómo están ustedes de su infidelidad? ¿Cómo están ustedes de su idolatría? ¿Cómo está la relación con Dios? ¿Qué tan fuerte es su compromiso con Dios? Revisémonos, acerquémonos a Dios. Tengamos la absoluta certeza de que Dios está con nosotros. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que el Señor los lleve por sendas de bien.